Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Primero de todo me gustaría agradeceros a los casi 60 o 70 personas que os habéis unido a mi canal esta semana, o sea, solo desde el último vídeo que subí, que fue la semana pasada, que fue el de los tatuajes, o sea, os habéis unido muchísimos a raíz de su vídeo y nada, quería agradeceroslo. Y bueno, primero también saludar a 3 suscriptores que me han pedido que les salude. Ya sabéis que si queréis que os salude solo tenéis que decírmelo, y estos son Link Pérez, Carol Laya Salazar Henao y Claudia Victoria Martínez. Nada, muchísimas gracias a las 3 por querer que os salude, o sea, gracias por ver mis vídeos y un besito muy fuerte desde aquí. Y nada, hoy voy a hablaros de mi famoso viaje a Polonia. O sea, si me seguís en redes sociales, que os las voy a dejar por aquí abajo, habréis sabido que estuve del 8 al 18 de junio en Polonia con jóvenes de otros países, en el que dialogábamos sobre conflictos latentes en Europa. No quiero que este vídeo se haga pesado, pero quiero contároslo todo, tanto como para que sepáis lo que hice allí, como para que yo y mis compañeros de viaje tengamos como un vídeo recuerdo. Vale, todo empezó en abril o así, cuando una amiga mía de la universidad, Aitana, si me estás viendo, gracias, me recomendó una página que era de proyectos financiados por la Unión Europea, tal, y bueno, me metí corriendo porque fue como, vale, lo quiero hacer sí o sí. Entonces encontré el que era curso de diálogo intercultural en Polonia. Y nada, me apunté y en un principio no me cogieron, porque las plazas ya estaban llenas y era imposible, entonces me quedé como un poco chafada. Pero bueno, a las 2 semanas me volvieron a llamar, que había habido suerte y que la otra chica que estaba se había dado de baja, y fue como, vamos, y nada, pues me fui yo súper contenta. Ya empezaron los preparativos y conocí todo por WhatsApp a los que iban a ser mis compañeros de viaje. Estos fueron Noemi, mi granaína favorita, o sea, te quiero mucho. De pena. Eso es de cansada. Mira. Y mis 3 chicos valencianos, Héctor, Álvaro y Dani, que hicieron que desde el primer momento estuviésemos como si nos conociéramos de toda la vida, vamos, y hicieron también que el viaje fuese muy especial. Y nada, una vez lo tuvimos todo, el 8 de junio fue cuando nos fuimos. Yo tenía un examen justo ese día, o sea, era un poco locura todo, o sea, irme a un país... Bueno, no pasa nada, ¿vale? Irme a un país que no conocía, con gente que no conocía, a estar con más gente que no conocía en un idioma que no era el mío. Fue una locura, pero bueno, estuvo bien. Así que nada, os voy a contar un poco pues qué hicimos cada día. El primero, el día de viaje, pues fue el primer contacto con los demás españoles, y desde ahí ya pues como amigos de toda la vida, y vivimos la experiencia de lo que era el viaje juntos. Luco, ¿te puedes seguir? Porfa. Ese día llegamos a Varsovia a las 12 de la noche, por lo que decidimos que lo mejor era quedarnos allá a dormir. Y a la mañana siguiente ya fue cuando cogimos el autobús que nos llevó a Kazimierz Dolny, que estaba a unas 3 horas aproximadamente. Que estábamos como en un internado en el que nos habían cerrado un bloque para nosotros. Y bueno, yo en la habitación iba con Tata, una chica de Georgia, y con Georgia. O sea, Georgia, sí, una chica de Italia, que Georgia, un abrazo desde aquí, te quiero verte pronto. Después, ¿qué más hicimos ese día? Nada, llegaron todos. Hello. Y hicimos un par de juegos para conocernos y aprendernos los nombres, y la verdad es que me gustó mucho que se implicaran tanto los organizadores en que nos conociésemos, porque eso hizo que nos uniéramos mucho antes de lo que igual nosotros por nosotros mismos nos hubiéramos unido, ¿me entendéis? Entonces el sábado 10 de junio lo que hicimos fue, por la mañana desayunábamos a las 8:30, y después teníamos como un pequeño rato de tiempo libre y ya hacíamos actividades. Entonces ese día lo que hicimos fue una gincana, sí, una gincana por equipos, en el que teníamos que ir por todo el espacio que teníamos para nosotros, buscando los números, luego yendo, haciendo pruebas. Era como un tablero, ahora os dejaré unas fotos, y fue súper divertido, la verdad, fue súper guay. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
no gané, mi grupo no ganó, pero bueno, nos lo pasamos súper guay. Y también hicimos pues un par de juegos de aprendernos de verdad los nombres, un par de juegos con globos, o sea, nosotros escribíamos el nombre en el globo, lo lanzábamos al aire y nos llegaba otro globo. Entonces teníamos que ir a la persona que nos había tocado su globo y dárselo, en plan, a ver si habíamos acertado, ¿sabéis? Y después de comer nos cogen y nos tapan los ojos y nos llevan en como un trenecito a un sitio sorpresa. Y cuando llegamos allí nos dieron un mapa, una mochila y nos dijeron: ahora tenéis que iros y volver a casa, o sea, con esto volver a casa, pero antes os vamos a quitar a 2 de vosotros un zapato. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. Al final conseguimos llegar, o sea, tuvimos tiempo en el camino para pararnos, para reírnos, para bailar, para cantar. Íbamos a nuestra marcha, la verdad. Pero al final llegamos los primeros, oye, así que... buen trabajo, equipo. Ese día teníamos la primera barbacoa internacional, que consistía en que íbamos a hacer pues una barbacoa y aparte habíamos traído cada país cosas de nuestro propio país, o bien vino, o bien bebida típica, o bien comida. Nosotros trajimos obviamente espete, jamón, mistela, varias cosas aquí de España. El vino de Georgia estaba muy bueno, el vino polaco también súper bueno y nos lo pasamos súper bien porque estábamos ya como súper en confianza todos. Luego estuvimos tiempo ahí pues aprendiendo bailes típicos, aprendimos la danza polaca, que oye, es más guay de lo que yo pensaba. Luego ya pues estuvimos ahí alrededor de lo que era la hoguera de la barbacoa, o sea, dejamos el fuego encendido y estuvimos ahí hablando y tal. Y nada, estuvimos ahí hasta que nos cansamos y ya nos fuimos a dormir. Vale, el domingo 11 fue también un día muy movido. Ya os digo que todos los días allí eran sorpresas, o sea, todos los días era como a ver qué hacemos. Entonces por la mañana hicimos un workshop, que era una actividad de estas de hablar que os he dicho. Y luego ya comimos y nos fuimos a hacer kayak por el río Wisla, que fue una de las actividades más divertidas. O sea, yo iba con Noemi y nos reíamos muchísimo, pelé y melé, o sea... Tardamos 5 minutos en que nos pasen enteras, pero bueno, nos lo pasamos súper bien. Estuvimos aproximadamente 3 horas, creo, por todo el río, esperando a los demás del final, tal, bajando. Y luego ya llegamos a casa, al sitio este. Teníamos la movie night. La movie night que, claro, imagínate, yo después de todo ese día... recién duchada con el pijama, no pijama, pero ropa cómoda, viendo una película subtitulada pero polaca, no sé, me dormí pero a los 5 minutos y nada, me eché la siestecilla y la gente vio la peli y eso, y luego pues hicimos unos cuantos juegos típicos de cada país y ya luego nos fuimos a dormir. Mentira, no nos fuimos a dormir, ese día nos fuimos al río. No sé si fue ese día, la primera vez que fui al río, pero no sé si ese o el siguiente. Pero allí amanecía a las 4 de la mañana, entonces pues lo guay era irse a ver el amanecer al río. Y creo que sí que fue esa noche. No lo sé si fue esa noche, ¿vale? Pero le vamos a poner que fue mañana porque no tengo muy claro si fue domingo. Es que ya os digo, allí era no tenía el reloj, el móvil no lo usábamos apenas. Era todo sorpresa, entonces eran como muchas vivencias en muy poco tiempo como para luego estructurarlas. O sea, cuando escribimos todo esto, Noemi y yo nos pusimos con el Skype a decir, vale, ¿qué hicimos cada día? Y es que se hacía difícil, os lo prometo. El lunes ya organizamos como los grupos de trabajo, o sea, teníamos 3 grupos de trabajo, el de vídeo, el de blog y el de newspaper. Entonces, como nos dividimos en esos grupos y pues vídeo hacía pues vídeos de lo que habíamos hecho ese día. Yo que estaba en blog, escribíamos en el Facebook, uno que tenemos para nosotros, lo que habíamos hecho ese día también. Y luego los de newspaper hacían como formato, que también os lo voy a poner porque es una pasada, que les quedó chapó. Hacían como un formato de lo que había pasado ese día tal, y con anécdotas y apartaditos, muy guay. También hicimos el workshop de hacer una canción, o sea, entre todos cogimos la melodía de Aleluya y nos partimos por equipos y hacíamos cada uno una estrofa. Fue una canción que cada vez que la cantábamos era como chula y luego ya se fue haciendo triste porque daba pena, ¿sabes? El tal, y bueno, es que ahora mismo no me acuerdo mucho de la letra, pero bueno, a ver, me acuerdo un poco, pero no os la voy a cantar. Pero una pasada, o sea, os voy a poner un vídeo que os va a encantar.
Now we found a secret place where everyone is feeling great, but we don't really care for Agnieszka Duas. It goes like this, night by night. You make new friends, don't forget them, because it's really amazing. Look around, look around. Look around to see the place where we smile, where we dance, and our heart is shining when we see you. 1 and 2 and 3 and 4, we try to dance but we broke the floor, and still we're happy when we are together. All together. Hallelujah, hallelujah. On Saturday during barbecue, we ate a lot and drank something too. We learned other cultures in Czechoslovakia. We showed our flags and looked around. We saw our friendship growing high. It was amazing staying all together. Barbecue, 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 barbecue. Enough to know that doing that, no, he only is a useless guy. My God, I lost him so many times. Chago, Chago, poor Chago, where is Chago, poor Chago. ¿Y qué más hicimos ese día? Ese día nos fuimos de excursión. No, ese día no fue la excursión. Ese día, ese día teníamos que hacer mapas de los sentidos. Así que vamos a romper toda mi gente.